El granjero Tom Finnegan había rodeado el pantano Suspiro Profundo docenas de veces a lo largo de los años y se había acostumbrado a ver allí toda clase de cosas. Pero lo que encontró esa mañana lo hizo marcar inmediatamente el número de la policía local. No podía explicar claramente qué veía frente a él. Solo repetía que en el agua yacía alguien muy pequeño y que definitivamente no era una muñeca. Los policías llegaron rápidamente y cerraron de inmediato el acceso al pantano. En el agua turbia efectivamente yacía una pequeña figura. No había señales de lucha alrededor, solo una huella clara de una pequeña bota cerca y un trozo de tela en la tierra húmeda. Estos detalles se convirtieron en las primeras pistas que fueron enviadas a análisis. Durante varias horas la policía intentó comprender quién exactamente había sido encontrado, pero en el pueblo nadie había pedido ayuda. Solo al día siguiente llegó a la comisaría una pareja, Sarah y Jonathan O'Connor. Informaron que su hija menor Emily no había regresado a casa desde la tarde anterior, durante un paseo con su hermana mayor Fiona. Los esposos no pudieron explicar la razón de su silencio. La pericia confirmó. Fue encontrada precisamente Emily O'Connor, la hija menor de la familia que se había mudado a Ballymore solo 3 meses antes. Ahora la investigación se centró completamente en sus seres cercanos, especialmente en Fiona, la última persona que vio a Emily con vida. Hasta ese día la familia O'Connor parecía completamente ordinaria. Sarah y Jonathan llegaron a Ballymore a principios de mayo de 2018, instalándose en una pequeña casa de piedra en las afueras del pueblo. Los vecinos decían que los nuevos residentes fueron recibidos calurosamente desde el principio, aunque se mantenían un poco apartados. Pero en el pueblo, eso era habitual. Los recién llegados siempre observan antes de echar raíces y hacer amigos. Jonathan era agente inmobiliario. Antes de mudarse a Ballymore, trabajaba en una gran ciudad del este de Irlanda, pero según conocidos, la familia siempre había querido una vida más tranquila, sin el bullicio urbano. A Sarah le gustó este lugar tranquilo, las colinas pintorescas, el aire limpio y ese mismo pantano donde los lugareños a veces iban a buscar turba. Compraron la casa rápidamente, una vieja cabaña a solo 1 milla del centro del pueblo. El lugar parecía ideal para una familia que había decidido empezar de nuevo. Los esposos tenían 2 hijos, la mayor Fiona, que acababa de cumplir 12 años, y la menor, Emily, 5 años menor. Según maestros y vecinos, Emily se relacionaba fácilmente con la gente, hizo amigos rápidamente entre los niños locales. A menudo la veían jugando con otros en el patio de la casa o cerca de la tienda del pueblo. Fiona, en cambio, era todo lo contrario de su hermana, callada, reservada y siempre un poco distante. A menudo paseaba sola, casi no hablaba con los vecinos, y cuando la invitaban a unirse a los juegos o conversaciones, generalmente se negaba. Pero en la escuela lo tomaban con calma. Los maestros decían que muchos adolescentes de esa edad pasan por un periodo similar. Los padres también pensaban que era temporal, una típica introversión adolescente que pronto pasaría por sí sola. Externamente parecía que todo estaba bien. Jonathan continuaba trabajando remotamente, Sarah arreglaba la nueva casa y cuidaba de las niñas, y los vecinos gradualmente se acostumbraban al ritmo tranquilo de vida de la familia O'Connor. Hasta la tarde del 15 de agosto nadie notó nada inusual. Ese día Sarah vio cómo sus hijas salían a pasear. Ya eran alrededor de las 6 de la tarde. El día de verano llegaba a su fin. Las niñas a menudo salían a pasear por los campos y colinas cerca de casa. A veces iban al pantano, pero siempre regresaban antes del anochecer. Esa tarde, solo regresó Fiona. Sarah le preguntó inmediatamente dónde estaba su hermana, pero la niña respondió que Emily se había retrasado. Prometió volver un poco más tarde. La madre decidió esperar y no dio la alarma de inmediato. Cuando oscureció por completo, Sarah y Jonathan salieron a buscarla, pero pronto regresaron a casa sin encontrar nada sospechoso. Decidieron que Emily podría haberse quedado en casa de algún nuevo amigo y volvería por la mañana. Quizás suene extraño, pero en un pueblo pequeño donde todos se conocen, estas cosas sucedían regularmente. Los O'Connor aún no se habían acostumbrado a las reglas locales
y decidieron no entrar en pánico prematuramente. Pero por la mañana, cuando la niña no regresó, comprendieron que no podían esperar más. Solo entonces, Sarah y Jonathan fueron a la policía. Hasta ese momento su vida parecía absolutamente normal y no atraía ninguna atención. Ninguno de los vecinos podía imaginar que en una familia ordinaria, recién llegada a un pueblo tranquilo, pudiera suceder algo tan terrible. Ahora la policía debía examinar cuidadosamente los eventos de esa misma tarde. Cuando Fiona regresó sola a casa, Sarah al principio lo tomó como una simple pelea infantil. Las dos hermanas a menudo salían a pasear por la tarde. A veces podían pelearse, luego reconciliarse. Pero esta vez algo alertó a la madre. Fiona guardaba silencio, evitaba la mirada e intentaba subir rápidamente a su habitación. Sarah la detuvo. Preguntó dónde estaba Emily, y la hermana mayor respondió con calma, casi sin emoción. Se escapó, no la encontré. La frase sonó demasiado corta, demasiado plana, como si Fiona no la pronunciara por primera vez. Sarah intentó preguntar más detalles, pero su hija repetía lo mismo. Simplemente corrió adelante. No pude encontrarla. Luego subió silenciosamente las escaleras, sin explicar nada más. El padre, Jonathan, regresó a casa después del anochecer. Al enterarse de que la menor aún no había vuelto, salió a buscarla él mismo. Recorrió los senderos más cercanos. La llamó varias veces por su nombre, pero no hubo respuesta. Al regresar a casa, supuso que quizás Emily se había quedado a pasar la noche en casa de alguna amiga de las casas vecinas. Los esposos decidieron esperar hasta la mañana para no crear un pánico prematuro en el pueblo. Para pueblos pequeños como Ballymore, situaciones en las que los niños se quedaban con amigos sin avisar no eran tan raras, pero por la mañana quedó claro que no era ese el caso. Ninguno de los vecinos había visto ni oído a Emily desde la tarde, y solo entonces Sarah y Jonathan comprendieron que la situación era mucho más seria que una simple travesura infantil. En el interrogatorio en la comisaría, Fiona se comportó tan calmada y uniformemente como en casa. Los investigadores registraron sus primeras explicaciones. Salimos a pasear. Ella corrió adelante. La llamé, pero no respondió. Esperé. Luego volví a casa. A la pregunta de por qué no contó todo inmediatamente a sus padres y no pidió ayuda, Fiona respondió brevemente: no pensé que fuera importante. Esto alertó a los policías. Parecía extraño que una niña de 12 años no comprendiera la gravedad de la situación. Sin embargo, uno de los maestros confirmó que Fiona siempre había sido reservada y a menudo reaccionaba a lo que sucedía de manera bastante fría, distante. Pero en esa situación, cuando se trataba de su propia hermana, se veía completamente diferente. Más tarde, los padres recordaron otro detalle que no parecía importante la primera tarde. La ropa de Fiona estaba manchada de barro. Cuando la madre preguntó qué había pasado, Fiona dijo con calma que en el pantano era resbaladizo, había resbalado y caído. Sarah no pidió más detalles, pues parecía bastante lógico. El terreno pantanoso era realmente difícil de atravesar. Cuando la policía comenzó a verificar la cronología de ese día, se supo que entre la salida de las niñas y el regreso de Fiona habían pasado 45 minutos. Fiona no pudo describir ese tiempo en detalle, limitándose a la misma frase. Ella corrió adelante, esperé, luego volví a casa. 45 minutos que podrían haber sido clave desaparecieron de su relato, y esto generó muchas preguntas. Vecinos y voluntarios comenzaron inmediatamente a peinar los campos y senderos más cercanos. Examinaron el pantano, donde en algunos lugares había zonas muy peligrosas con hoyos profundos y suelo fangoso. Muchos temían que una persona pequeña pudiera haber tropezado accidentalmente, pero no encontraron ninguna huella. Sin embargo, nadie imaginaba todavía que detrás de esto pudiera haber algo serio. Fiona durante todo ese tiempo se comportó de manera distante, casi indiferente. Cuando la gente venía a casa de los O'Connor para ayudar en la búsqueda, se sentaba silenciosamente en los escalones y miraba al suelo, sin lágrimas.
sin preocupación. Incluso cuando los policías intentaban hablar con ella, respondía con calma, como si se tratara de algo completamente ordinario. Muy pronto quedó claro que el único testigo de lo que realmente sucedió la tarde del 15 de agosto era solo Fiona, y ahora sus palabras se convertían en la parte central de la investigación. Cuando los resultados del examen preliminar estuvieron listos, la conclusión parecía obvia: un accidente. Las turberas locales eran tristemente famosas por su suelo traicionero, donde incluso un adulto podía tropezar fácilmente. Pero uno de los criminalistas llamó la atención sobre un detalle que era imposible ignorar. En su informe apareció una nota sobre una marca inusual que no encajaba en el cuadro típico de tales incidentes. En el cuello de Emily fue descubierta una marca clara y cuidadosa. Se veía demasiado regular, artificial, como si alguien hubiera aplicado deliberadamente sobre la piel un objeto con un fino borde metálico. No se parecía a un moretón accidental por caída, ni a un rasguño común. La huella tenía bordes claros y regulares y era de forma perfectamente geométrica, lo que excluía inmediatamente el carácter accidental de su aparición. En el informe del perito se indicaba detalladamente que la forma de la marca se parecía a un ornamento ovalado con líneas entrelazadas, cerradas en una figura única. Los criminalistas tomaron varias fotos detalladas, fijaron cuidadosamente las dimensiones y tomaron muestras de micropartículas de la superficie de la piel. El análisis de laboratorio mostró que la marca contenía partículas microscópicas de plata y fragmentos de suelo característico precisamente de esa turbera donde se hizo el hallazgo. La primera suposición de los investigadores fue que la marca podría haber quedado de alguna joya que llevaba Emily, pero los padres descartaron inmediatamente esta versión. Emily nunca llevaba nada parecido. La única joya en la familia que se parecía por su forma a esta huella era un viejo medallón de plata que pertenecía a la hija mayor, Fiona. El medallón era una reliquia familiar que había llegado a los O'Connor de la abuela por línea paterna. Era una joya con un intrincado patrón celta, único y fácilmente reconocible. Jonathan confirmó que le había regalado el medallón a Fiona justo después de su mudanza a Ballymore. Los vecinos y maestros de la escuela también recordaron que Fiona casi nunca se separaba de esta joya. La llevaba constantemente, sin importar si estaba en la escuela, en casa o paseando por la calle. Los investigadores pidieron a la familia que proporcionara el medallón para compararlo con la huella descubierta. Sarah lo encontró inmediatamente en la habitación de Fiona y el objeto fue enviado a análisis. Después de varias horas, los criminalistas dieron su conclusión. El ornamento del medallón correspondía completamente a la forma de la marca descubierta en el cuello de Emily. Las dimensiones y líneas coincidían con una precisión de décimas de milímetro, lo que excluía cualquier casualidad. Después de obtener estos datos, los investigadores realizaron un examen adicional del medallón y descubrieron que en el lado interior de la joya, en un fino grabado, quedaban partículas de ese mismo suelo de la turbera. Esto probaba que el objeto no solo había tocado la piel de Emily, sino que había contactado directamente con el lugar del incidente. Además, en la cadena y el medallón mismo quedaban pequeñas marcas de barro fresco que coincidía con el suelo pantanoso tomado para análisis del lugar de la tragedia. Este hecho se convirtió en la primera pista seria en el caso que inicialmente parecía un banal accidente. Ahora la policía se veía obligada a considerar seriamente la posibilidad de que lo ocurrido no había sido una simple caída o casualidad. Debían comprender cómo el medallón de Fiona había dejado una marca tan evidente en la piel de su hermana menor. Hasta ese momento, la familia O'Connor era percibida como víctima de circunstancias y tragedia. Pero ahora, la actitud comenzaba a cambiar. La pregunta de cómo exactamente la joya de la hermana mayor había quedado tan estrechamente presionada contra la piel de la menor se volvía central para la continuación de la investigación. Esta fue la primera pista concreta, después de la cual la policía comenzó a estudiar no las circunstancias externas, sino a quienes estuvieron cerca de Emily en sus últimos minutos. Y ahora el principal objeto de atención se convirtió en Fiona, la única persona cuyas acciones esa tarde permanecían incomprensibles. Cuando los criminalistas transmitieron la conclusión sobre el medallón,
Los investigadores convocaron a los padres a la comisaría. Sobre la mesa pusieron las fotografías de la huella. Al lado, el medallón mismo. Sarah O'Connor miró las imágenes y su rostro palideció inmediatamente. En el acta fue registrado brevemente: es una reliquia familiar. La llevaba Fiona. Después de estas palabras, se instaló el silencio en la habitación. Para los investigadores, esto se convirtió en la primera conexión directa entre una pista y una persona viva. Hasta entonces todo parecía una casualidad trágica, pero ahora en el centro de atención apareció una figura concreta: la hija mayor de la familia. Desde ese momento el caso dejó de ser sobre pantanos, clima y coincidencia desafortunada. Fiona fue invitada al departamento. Según el protocolo, la acompañaba su madre. El interrogatorio transcurrió con calma, sin lágrimas, sin intentos de justificarse. Estaba sentada en una silla mirando a un punto fijo y respondía brevemente. Cuando el investigador le mostró el medallón, Fiona confirmó con calma que era su joya. A la pregunta de dónde estaba el día del paseo, respondió: en mí. Sin vacilaciones, sin miedo en la voz, solo cansancio e indiferencia que parecían antinaturales para su edad. El investigador notó en el informe que la niña no mostraba reacción emocional a la mención de su hermana. Parecía que no comprendía completamente la gravedad de lo que sucedía o simplemente no quería discutir ese día. Cuando le preguntaron cómo la joya podría haber estado en el lugar del incidente, Fiona respondió con calma: no lo sé. Quizás se cayó. Esta frase más tarde se volvería clave en el análisis de su comportamiento. Los expertos en psicología infantil, invitados al caso, notarían que las entonaciones con las que hablaba no correspondían a la reacción ante la pérdida de un ser cercano. Voz uniforme, mirada dirigida a un punto fijo, completa ausencia de manifestaciones de ansiedad. La policía examinó cuidadosamente la ropa de Fiona que llevaba esa tarde. En el bajo encontraron marcas de suelo turboso y pequeños fragmentos de vegetación, idénticos a los descubiertos en el lugar de la tragedia. El barro era fresco, con un característico olor pantanoso. Esto confirmó que efectivamente se encontraba en la zona del pantano en el momento de la desaparición de Emily. Varios testigos entre los vecinos informaron que vieron a las hermanas salir por el camino que llevaba hacia Suspiro Profundo. Nadie notó que alguien las siguiera. No había coches extraños, ni sonidos, ni rastros de presencia de terceras personas. Todo indicaba que esa tarde Fiona y Emily estaban allí, solo ellas dos. Después de cotejar todos los testimonios y resultados de las pericias, Fiona obtuvo oficialmente el estatus de persona de especial interés para la investigación. Esto no significaba una acusación, pero de facto la convertía en el principal objeto de observación. El investigador notó en el informe: el comportamiento del sujeto permanece anormalmente tranquilo. La reacción emocional a las preguntas sobre la hermana está ausente. Al mencionar el medallón, la mirada baja, el tono de voz disminuye. Posiblemente se observe supresión de sentimientos o evitación consciente del tema. Desde ese momento en la casa de los O'Connor comenzó un silencio en el que era imposible estar. Sarah trataba de no quedarse a solas con su hija, y Jonathan pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, explicándolo con una necesidad de ocuparse de papeles. Fiona casi no hablaba. No mostraba interés por lo que sucedía alrededor. Se sentaba junto a la ventana y miraba durante horas hacia los pantanos, como si esperara que alguien apareciera de allí. Ahora la investigación cambió definitivamente de dirección. La policía dejó de considerar las circunstancias externas y se concentró en lo que sucedía dentro de la familia. Toda la atención estaba clavada en Fiona, en su comportamiento, su silencio y en lo que se ocultaba tras esa calma. Después de que Fiona obtuviera el estatus de persona de interés para la investigación, los investigadores comenzaron a verificar sistemáticamente todas las pistas recogidas en el lugar del incidente. Les interesaban no las emociones ni las suposiciones, sino la ciencia pura, lo que se puede medir, comparar y probar. Los expertos realizaron un nuevo análisis de la ropa, calzado y objetos personales de Fiona.
El principal objeto de atención fueron sus botas, esas mismas con las que, según sus palabras, paseaba con su hermana el día de la desaparición. En el laboratorio, los criminalistas extrajeron micropartículas de suelo atascadas en el dibujo de la suela. La composición del suelo coincidió con las muestras tomadas en el lugar del descubrimiento de Emily, y coincidió no solo visualmente. Bajo el microscopio se veía una característica combinación de masa turbosa, musgo e inclusiones minerales, únicas del sector del pantano Suspiro Profundo. Además, el análisis químico mostró la presencia de pequeñas partículas de agua pantanosa absorbidas en el tejido de la bota. Según la estimación de los expertos, el calzado estuvo en contacto con una superficie húmeda durante al menos varios minutos, claramente más que si una persona simplemente hubiera tropezado en el borde. Esto significaba que Fiona se encontraba allí donde más tarde encontraron a Emily, y pasó en esa sección suficiente tiempo para que las botas se impregnaran de agua y barro de las capas inferiores del suelo. La siguiente etapa fue la pericia genética. En la ropa de Emily fueron descubiertos cabellos que no le pertenecían. Uno de ellos resultó parcialmente atascado en la fibra del tejido, como si hubiera sido presionado allí por presión o fricción. El análisis de ADN confirmó una coincidencia total con la muestra tomada de Fiona. Esta coincidencia era incondicional, excluyendo un error accidental. Cuando los resultados fueron transmitidos al Departamento de Investigación, quedó claro que la línea de separación entre posibilidad y hecho se había borrado. Ya no se podía decir que la hermana mayor simplemente estaba presente en algún lugar cercano. Ahora estaba probado que se encontraba en contacto directo con Emily en el momento que precedió a su desaparición. En los informes apareció la frase: las pistas físicas confirman la presencia de la persona sospechosa en la zona del incidente e interacción con la víctima. Los investigadores no se apresuraban a sacar conclusiones, pero internamente ya comprendían. El cuadro comenzaba a formarse en una sola línea. La policía interrogó nuevamente a Fiona. Le leyeron los resultados de la pericia y le pidieron que explicara cómo las marcas del pantano podrían haber aparecido en sus botas si, según sus palabras, solo esperaba junto al camino. Fiona no cambió de expresión, no lloró, no se turbó. Respondió con el mismo tono uniforme: probablemente me acerqué demasiado sin darme cuenta. Tal respuesta no satisfizo a nadie. El investigador notó que su comportamiento no reflejaba ni sorpresa, ni intento de defenderse, ni deseo de justificarse. Parecía que Fiona se había distanciado conscientemente de lo que sucedía, como si observara todo desde afuera. Para la policía ahora todo se veía inequívoco. Geología, genética y lógica del tiempo indicaban completamente la presencia de Fiona en el lugar de la tragedia. Estas pistas no podían ser coincidencia. Cada análisis, cada muestra confirmaba que esa tarde entre las hermanas sucedió algo que ninguno de los adultos notó entonces. Desde ese momento la investigación dejó de dudar en la dirección del trabajo. Todos los esfuerzos se concentraron en reconstruir los últimos 45 minutos que separaban el paseo de la desaparición de Emily. Y en el centro de ese corto pero decisivo lapso de tiempo estaba Fiona O'Connor. Mientras los investigadores verificaban los hechos y analizaban las pistas, maestros y vecinos comenzaron a hablar cada vez más de cómo Fiona se comportó en los días después de la tragedia. Su comportamiento no solo parecía extraño, claramente no correspondía a lo que todos esperaban. Sin lágrimas, sin desconcierto o ansiedad, solo introversión e indiferencia absoluta a las conversaciones sobre su hermana. El psicólogo escolar dio a la policía un informe detallado. En él se notaba que después del incidente Fiona regresó a la escuela después de solo unos días, rechazando el permiso ofrecido. Sus maestros describían su estado como emocionalmente distante, como si observara lo que sucedía desde afuera. En sus notas, el psicólogo subrayó que Fiona mostraba completa ausencia de emociones al discutir sobre Emily. Cuando le hacían preguntas, la niña se callaba o respondía con monosílabos, evitando cualquier mención del nombre de su hermana,
Uno de los maestros recordaba cómo le ofreció apoyo y la posibilidad de hablar en cualquier momento. Fiona le dijo con calma que no veía sentido. Sin agresión, sin tristeza, solo indiferencia uniforme. Esto fue tan inusual que el pedagogo incluso anotó en el registro: comportamiento de la alumna atípico, posibles problemas psicológicos. En los informes policiales también aparecieron extractos de conversaciones con los vecinos de la familia O'Connor. Notaban que después de la tragedia, Fiona se volvió aún más reservada de lo que era antes. Evitaba contactos, no respondía a los saludos y no salía de casa sin extrema necesidad. Uno de los vecinos que vino a casa de los O'Connor para apoyar a la familia notó que la niña no reaccionaba de ninguna manera a las palabras de compasión. Simplemente se sentaba en la mesa y miraba por la ventana, como si no oyera nada alrededor. Había otro hecho registrado en los protocolos policiales. Cuando los investigadores realizaron un examen adicional de la casa, en la habitación de Fiona encontraron varios de sus dibujos. Las imágenes no contenían un significado evidente, pero eran suficientemente inquietantes. Figuras de personas sin rostros, líneas y símbolos abstractos, un motivo recurrente de paisaje pantanoso. El psicólogo, después de estudiar estos dibujos, indicó que tal creatividad a menudo refleja opresión interna y tensión emocional. En los informes apareció la conclusión del psicólogo sobre la personalidad de Fiona, en la que se hablaba de signos de alienación emocional y aislamiento social. Notaba que esto no probaba su participación en la tragedia, pero claramente testimoniaba dificultades psicológicas profundas. La familia no comentó esta conclusión, aunque era obvio que los padres sufrían mucho por el comportamiento de su hija mayor. Sarah intentó hablar con ella varias veces, preguntaba qué sentía, pero cada vez Fiona respondía brevemente: todo está bien. Finalmente, Sarah dejó de intentarlo. El silencio que reinaba en la casa se volvió insoportable para ella. El comportamiento de Fiona no probaba su culpabilidad, pero los investigadores obtuvieron una confirmación importante. Las particularidades psicológicas de la hermana mayor podrían ser un factor clave en lo ocurrido. El distanciamiento emocional, la ausencia de reacción a eventos serios y la negativa a discutir detalles. Todo esto no solo alertaba a la policía, sino que reforzaba la certeza de que Fiona ocultaba algo importante. Ahora a la investigación solo le quedaba una cosa: comprender si su frialdad era resultado del shock vivido o si detrás de ella había algo más que todavía permanecía más allá de la comprensión de los que la rodeaban. Cuando la policía decidió hablar una vez más con Fiona, el investigador estaba preparado para escuchar cualquier cosa: acusaciones, confesiones, explicaciones confusas. Pero lo que dijo la niña sorprendió incluso a él mismo. A la pregunta directa de cómo el medallón podría haber dejado una marca tan clara en la piel de Emily, Fiona respondió con calma que había perdido la joya ya una semana antes. Al principio nadie tomó sus palabras en serio. Parecía que era simplemente un intento de apartar las sospechas de sí misma. Pero la niña insistía en que el medallón se había perdido mucho antes del día en que ella y Emily fueron de paseo. Según sus palabras, paseaba cerca del pantano sola. La joya se deslizó de su cuello y no la encontró. Desde la pérdida ya habían pasado varios días, y Fiona afirmaba que incluso se lo había dicho a su madre. La policía convocó inmediatamente a Sarah O'Connor para aclarar este detalle. Sarah confirmó que su hija efectivamente le había informado sobre la pérdida del medallón, pero no le dio mucha importancia, pensando que estaba en algún lugar de la casa. Esta información cambió el ambiente en el departamento. Ahora la policía debía asegurarse de si era verdad o no. Los investigadores decidieron realizar un nuevo registro minucioso en la casa de los O'Connor. Los policías examinaron la habitación de Fiona, la sala, el ático, los sótanos, el terreno alrededor de la casa. El registro duró varias horas. Todos los objetos fueron examinados. Revisaron estantes, cajones, armarios. Pero por más que se esforzaron, el medallón no apareció en ningún lugar. La investigación nuevamente llegó a un punto muerto. Si Fiona decía la verdad y la joya realmente se había perdido antes,
¿Cómo entonces explicar la marca perfecta en el cuello de Emily que coincidía con la forma de esta joya? ¿Quién y de qué manera podría haber usado el medallón si la propia Fiona ya no lo llevaba? Para confirmar las palabras de la niña, la policía habló con vecinos y sus amigos de la escuela, pero nadie pudo recordar que Fiona hubiera buscado la joya o al menos hubiera mencionado la pérdida. Los maestros de la escuela confirmaron que la niña venía a la escuela sin el medallón los últimos días, aunque antes lo llevaba constantemente. Pero nuevamente, esto no podía ser una confirmación inequívoca de que lo había perdido precisamente allí y entonces, como afirmaba. Adicionalmente, verificaron el territorio alrededor del pantano Suspiro Profundo. Voluntarios, criminalistas y perros examinaron cuidadosamente cada metro de suelo. Buscaron bajo los árboles, en la hierba, en el barro, pero tampoco allí encontraron la joya. La situación se volvía cada vez más confusa. El investigador fijó en su informe que el medallón, que era la pista central, estaba físicamente ausente. El hecho de su ausencia ponía a la investigación ante dos variantes igualmente incómodas. O Fiona mentía conscientemente sobre el momento de la pérdida de la joya, intentando confundir la investigación, o alguien más lo había encontrado y llevado del pantano, usándolo ese día cuando ocurrió la tragedia. Los expertos criminalistas notaron aparte que la marca en el cuello de Emily era muy fresca y clara, lo que prácticamente excluía una prolongada permanencia del medallón en el barro o en el agua antes del incidente. Resultaba que la joya debía haber aparecido allí literalmente esa misma tarde cuando las niñas salieron de paseo. Así, la contradicción se convirtió en el enigma central de la investigación. Por un lado, las declaraciones de Fiona eran claras, lógicas, y el medallón realmente no fue encontrado en ningún lugar. Por otro lado, las pericias decían algo completamente diferente. Alguien claramente no decía toda la verdad. Y precisamente en esta contradicción se concentraron los investigadores después. Después de que el medallón no pudo ser encontrado, la investigación se dirigió nuevamente al único indicio que permanecía irrefutable, la huella misma. Esta vez se decidió involucrar en el caso a un perito criminalista especializado en contactos físicos y marcas de presión. Precisamente su conclusión debía confirmar o refutar definitivamente la versión del contacto accidental. El perito estudió cuidadosamente todas las imágenes y mediciones. Describió en detalle la forma, los contornos y la profundidad de la huella, indicando que la claridad y uniformidad del dibujo hablaban de una presión directa y fuerte. En el informe, el especialista notó que marcas de tal forma y profundidad nunca quedan con un contacto accidental con joyas u objetos de vestir. Para la aparición de tal huella, el objeto debía haber sido fuertemente presionado y mantenido sobre la piel durante al menos varios segundos. En el documento apareció lo concreto. Según las estimaciones del criminalista, la fuerza de presión necesaria para tal huella era comparable a una presión consciente de la mano de un adulto. Subrayó que un roce ligero o una caída accidental de la joya no habrían podido dejar una marca tan profunda y clara. En el informe se notaba aparte que la uniformidad de la presión sobre toda el área de la huella indica un contacto intencional, durante el cual el objeto fue mantenido inmóvil, sin desplazamiento. Además, el perito pudo precisar el momento en que exactamente esta marca pudo formarse. La investigación de los tejidos blandos y reacciones de la piel a la presión mostró que la huella surgió precisamente en el momento de la tragedia. Esto significaba que el medallón fue presionado contra el cuello de Emily precisamente cuando ocurrió la inmersión en el agua, y de ninguna manera pudo quedar en ella de antemano o después del incidente. Esta información se convirtió en un verdadero giro para la investigación. Ahora la versión de que la joya pudo caer accidentalmente y dejar una marca perdió definitivamente sentido. La investigación recibió por primera vez una prueba concreta de que lo ocurrido tuvo el carácter de una acción física premeditada. La policía invitó nuevamente a Fiona junto con su madre para una conversación. Esta vez los investigadores leyeron la conclusión del criminalista completamente, queriendo ver la reacción de la niña a los nuevos detalles. Pero Fiona nuevamente permaneció completamente tranquila. Escuchó todo atentamente y simplemente repitió que no sabía cómo podría haber ocurrido eso. Sarah se veía desconcertada y no entendía qué debía pensar sobre lo que sucedía.
Para ella, las palabras del perito sonaban casi como una acusación contra su hija mayor, y ocultaba con dificultad su agitación. Mientras tanto, los investigadores interrogaron nuevamente a vecinos y conocidos, intentando averiguar si alguien más podría haber tenido acceso a la joya. Sin embargo, ninguno de ellos pudo recordar casos en que alguien se hubiera interesado en la reliquia familiar, o incluso simplemente la hubiera tomado en sus manos. El medallón siempre estaba en el cuello de Fiona. No lo prestaban, no lo mostraban a nadie de fuera. La conclusión del criminalista obligó a los investigadores a excluir completamente la versión de la casualidad. Ahora quedó claro que en el momento de la tragedia el medallón fue intencionalmente presionado contra el cuello de Emily, y alguien claramente lo sostenía en sus manos, aplicando fuerza considerable. La casualidad desapareció de la lista de versiones, y toda la atención de la policía ahora estaba dirigida exclusivamente a las personas que se encontraban cerca de Emily esa tarde. La investigación ya casi había llegado a una conclusión obvia cuando inesperadamente apareció nueva información que cambiaba completamente el cuadro. La verificación financiera de la familia O'Connor, realizada por la policía, reveló algo que, a primera vista, era completamente incomprensible. En los extractos bancarios de Jonathan O'Connor se descubrieron grandes transferencias de dinero enviadas regularmente a un granjero local llamado Patrick Murphy. Además, las sumas eran suficientemente significativas y no correspondían en absoluto a los gastos domésticos o cotidianos habituales. Cuando los investigadores quisieron hablar con Murphy, resultó que había desaparecido literalmente. Los vecinos informaron que había abandonado apresuradamente su granja temprano en la mañana del 16 de agosto, el mismo día en que se hizo el terrible hallazgo en el pantano. Por solicitud de la policía, Interpol confirmó: el granjero había volado desde Irlanda y se dirigió hacia Europa del Este, sin dejar ningún dato de contacto. El hecho de su apresurada partida alertó a la policía y la obligó a estudiar esta línea más cuidadosamente. Jonathan fue llamado a interrogatorio. Inicialmente el padre se veía tranquilo y confiado, pero al mencionar las transferencias de dinero se puso visiblemente nervioso. Admitió que transfería dinero a Murphy, pero declaró que eran pagos por tierra. Según sus palabras, había planeado desde hacía tiempo expandir secretamente los límites de su terreno, anexando una pequeña parte de la tierra del vecino, y contaba con formalizarlo después, sin atraer la atención de las autoridades. Esta historia les pareció poco convincente a los policías. No podían entender por qué para tal transacción era necesario usar transferencias de dinero ocultas y por qué después de lo ocurrido el granjero súbitamente decidió huir del país. Todo esto se veía extraño y extremadamente sospechoso, considerando las circunstancias. En el pueblo también comenzaron a surgir rumores de que Patrick Murphy ya desde hacía tiempo experimentaba dificultades financieras, y algunos incluso afirmaban que lo habían visto últimamente nervioso y preocupado. Los criminalistas se dirigieron nuevamente a las pistas recogidas en el pantano, intentando encontrar algo que indicara la presencia del granjero en la zona del incidente, pero no se descubrieron nuevas marcas allí. Sin embargo, la versión surgida sobre un secuestro, con participación de una tercera persona, ahora comenzó a ser activamente trabajada por los investigadores. Esta hipótesis encajaba bien con las extrañezas del comportamiento del padre, las transferencias de dinero ocultas y la súbita partida de Patrick Murphy. Jonathan todavía insistía en su versión de los eventos, pero la policía recibió sus palabras con gran escepticismo, especialmente después de que los especialistas verificaron las llamadas de Jonathan y descubrieron varias conversaciones con Murphy tarde en la noche, la víspera de la tragedia. Los operativos comenzaron a trabajar las conexiones del granjero y sus últimas acciones. Era posible que hubiera usado la tragedia en la familia O'Connor para borrar sus huellas y huir. Y era posible que su desaparición estuviera directamente relacionada con lo que sucedía en la familia. Cualquiera de estas versiones ahora tenía pleno derecho a existir, y los investigadores no podían ignorar ninguna de ellas. Así, en el caso que parecía completamente centrado en Fiona y su posible papel en la tragedia, súbitamente apareció un sospechoso completamente nuevo. Los investigadores nuevamente tuvieron que verificar cada detalle y cada testigo para comprender cómo exactamente la figura del granjero fugitivo podría encajar en los eventos de esa fatídica tarde.
Mientras una parte de la policía se ocupaba de aclarar las extrañas operaciones financieras del padre y buscaba al granjero desaparecido, otra parte del equipo continuaba estudiando la vida personal de la familia O'Connor. Los investigadores sabían, para comprender qué había sucedido realmente, era necesario entender a las personas que vivían en esa casa mucho antes de esa tarde. En un nuevo examen de la habitación de Fiona, detrás de un mueble viejo fue encontrado su diario personal. Se veía como si hubieran intentado ocultarlo de ojos ajenos. Las páginas del diario dieron a la investigación la posibilidad de ver por primera vez en qué pensaba y qué sentía Fiona mucho antes de la tragedia. Los registros fueron hechos con calma, pero cada uno de ellos mostraba cuán profundamente Fiona experimentaba problemas internos, especialmente relacionados con Emily. Constantemente se comparaba con su hermana menor y escribía repetidamente que se sentía invisible para sus padres. En uno de los registros, hecho aún antes de la mudanza a Ballymore, la niña escribió: «Cuando mamá sonríe a Emily, parece que yo simplemente no existo al lado. A veces pienso que ella la ama más porque ella es correcta y buena, y yo siempre hago algo mal». Tales notas se repetían regularmente y con el tiempo se volvieron más emocionales. Los expertos psicólogos notaron que la niña podía experimentar serios problemas de autoestima y sentir profunda envidia hacia su hermana, lo que a su edad podía percibirse de manera especialmente dolorosa. Los investigadores decidieron conversar una vez más con Sarah, la madre de las niñas, intentando comprender hasta qué punto los padres estaban al tanto de las vivencias internas de su hija mayor. Sarah admitió con reticencia que notaba cómo Fiona a veces se volvía reservada e irritada después de comunicarse con su hermana. Recordó cómo una vez en una celebración familiar, cuando Emily recibió otro regalo, Fiona abandonó la habitación brusca y casi demostrativamente, golpeando la puerta. Más tarde le dijo a su madre: «Nunca seré como Emily, y a todos ustedes les importa un bledo». Sarah explicó que en ese momento pensó que era simplemente una exageración adolescente que pasaría por sí sola. No suponía cuán serios eran los sentimientos de su hija mayor. También confirmó que Fiona raramente compartía sus vivencias abiertamente, prefiriendo callar y guardarlo todo dentro. Estos recuerdos de la madre coincidían con las conclusiones del psicólogo escolar, que antes ya había llamado la atención sobre la introversión de la niña y su tendencia a reprimir emociones. La policía comenzó a juntar las piezas separadas del rompecabezas, intentando ver un cuadro más amplio de las relaciones dentro de la familia. Los registros en el diario no hablaban directamente de que Fiona planeara algo malo, simplemente reflejaban su mundo interior, lleno de emociones reprimidas e incomprensión. A los investigadores les quedó claro que las relaciones entre las hermanas no eran tan simples e idílicas como parecía desde afuera. Cada nuevo hecho, cada nuevo registro añadía detalles al retrato de una niña que nadie comprendía completamente, y posiblemente ni siquiera intentaba comprender. A los investigadores les quedaba averiguar si estos problemas internos podrían haberse convertido en la causa de algo más serio. Ahora debían estudiar aún más profundamente las circunstancias de la vida de la familia O'Connor para comprender cómo exactamente todos estos pequeños conflictos apenas perceptibles influyeron en los eventos de ese día. Los investigadores decidieron realizar 2 interrogatorios en paralelo. En la primera habitación se encontraba Jonathan O'Connor, el padre de familia. En la segunda, su hija mayor, Fiona. Ambos se veían tensos, aunque cada uno a su manera intentaba ocultar la agitación. Ese día la investigación debía comprender definitivamente cuál huella exactamente era falsa y cuál era real. Jonathan ajustaba nerviosamente su camisa y evidentemente evitaba la mirada del investigador. Cuando se habló de las transferencias de dinero y sus relaciones con el granjero Patrick Murphy, inmediatamente comenzó a justificarse. El hombre admitió que efectivamente había intentado expandir el terreno secretamente de las autoridades locales. El dinero, según sus palabras, se transfería por una pequeña parte del territorio adyacente al pantano, donde planeaba construir una construcción adicional. Jonathan hablaba de manera entrecortada, se detenía a menudo, como si pensara cada palabra, pero insistía con firmeza que no tenía otros motivos para comunicarse con el granjero. Al mismo tiempo,
En la habitación vecina, el investigador preguntaba con calma a Fiona las mismas preguntas. Sus respuestas, por el contrario, cambiaban literalmente cada pocos minutos. Primero la niña afirmaba que paseaba con Emily y simplemente la perdió de vista. Luego, súbitamente dijo que su hermana se escapó y ella decidió volver sola a casa. Después volvió nuevamente a la versión inicial, pero añadió detalles que antes no había mencionado. El investigador anotaba cuidadosamente cada palabra, dándole a Fiona la posibilidad de expresarse completamente. Entre las dos habitaciones circulaban constantemente los policías, comparando declaraciones. Cuanto más hablaban con Jonathan, más claro se volvía que el granjero no era más que una coincidencia casual. Jonathan describió detalladamente cómo largo y secretamente había negociado con Murphy, temiendo multas y problemas con la administración local. En su relato no había nada que vinculara estas operaciones financieras con la desaparición de Emily. Los investigadores ya sabían por Interpol que el granjero Murphy huyó precisamente por deudas acumuladas y problemas con la ley, y esta partida resultó no estar relacionada con los eventos ocurridos en la familia O'Connor. Al mismo tiempo, el interrogatorio de Fiona se volvía cada vez más tenso. El investigador notó cómo la niña comenzó a ponerse nerviosa cuando le recordaron la pericia y la marca del medallón. Al cambiar nuevamente sus declaraciones, Fiona ya declaró que no simplemente había perdido el medallón, sino que Emily misma pidió probárselo y no lo devolvió. A la pregunta aclaratoria de por qué no había dicho esto antes, la niña se calló y desvió la mirada. Mientras tanto, Jonathan cerró definitivamente la cuestión del granjero. Los documentos bancarios presentados, confirmaciones de compraventa e incluso testimonios del abogado que ayudó con la formalización de la transacción, confirmaron completamente sus palabras. La policía reconoció oficialmente la línea del granjero como falsa. A Jonathan se le permitió irse, aunque su reputación quedó muy dañada. Abandonó la comisaría con la cabeza gacha, comprendiendo evidentemente que ahora todas las sospechas volverían a su familia. Mientras tanto, Fiona, sintiendo cómo la presión sobre ella se intensificaba, comenzó a confundirse aún más. La niña dejó de responder claramente. Su voz temblaba y las palabras se volvían incoherentes. Evitaba obstinadamente el contacto visual y volvió nuevamente a la primera versión, intentando convencer al investigador de que no sabía nada y no había visto nada. Al final del día, la investigación emitió una importante conclusión intermedia. Las declaraciones de Fiona fueron oficialmente reconocidas como no creíbles debido a las numerosas contradicciones y cambios de detalles. Esta noticia se convirtió en otro duro golpe para la familia O'Connor, que ya había perdido casi toda la confianza del entorno. Ahora la policía se concentraba exclusivamente en Fiona, excluyendo completamente la posibilidad de participación de terceras personas. Con cada hora el círculo se estrechaba más, y la niña se encontró en el centro de esta dramática historia sola, sin apoyo, rodeada por todos lados de preguntas para las cuales no tenía respuestas claras. Después de una serie de agotadores interrogatorios y verificaciones interminables, los investigadores decidieron examinar una vez más cuidadosamente el camino por el cual las hermanas habitualmente regresaban del paseo a casa. Los policías ya habían recorrido este sendero varias veces, pero esta vez caminaron intencionalmente más despacio y con más atención, examinando cada detalle. Fue entonces cuando uno de los agentes notó un débil brillo metálico en una pequeña zanja de desagüe, literalmente a unos pasos del sendero. Se acercó cuidadosamente y descubrió que en el barro, ligeramente cubierto por follaje y pequeña basura, yacía el medallón que todo el equipo de investigadores había buscado durante tanto tiempo. El lugar del hallazgo llamó inmediatamente la atención de la policía. Se ubicaba exactamente en el camino del pantano Suspiro Profundo a la casa de los O'Connor, lo que significaba solo una cosa: el objeto no simplemente se había perdido, fue arrojado intencionalmente. Si hubiera caído accidentalmente durante el paseo, difícilmente habría terminado tan lejos del lugar del incidente mismo. Los criminalistas fijaron la ubicación del hallazgo y lo confiscaron cuidadosamente para investigaciones posteriores. En el laboratorio, el medallón pasó por una pericia minuciosa. A pesar de la prolongada permanencia en el barro y el agua, la joya resultó estar suficientemente bien conservada, especialmente el broche,
en el cual los expertos pudieron descubrir claras huellas dactilares. Cuando las compararon con la base de datos obtenida anteriormente, quedó absolutamente claro: las huellas pertenecían a Fiona. Este hallazgo destruía completamente todas las versiones previas de la niña sobre la pérdida del medallón mucho antes de lo ocurrido. Ahora quedó evidente que la joya estaba en sus manos esa misma tarde y terminó en la zanja ya después de lo ocurrido en el pantano. No quedaban dudas sobre la fiabilidad de los resultados de la pericia. Esto no era simplemente una coincidencia, sino una confirmación irrefutable de que Fiona conscientemente se deshizo del objeto después de que éste dejara una marca en el cuello de Munez entonces y su hermana. Los investigadores convocaron nuevamente a Sarah y Jonathan para comunicarles esta noticia personalmente. Sarah permanecía sentada en estupor. Su mirada vagaba, como si no pudiera creer lo que oía. Jonathan simplemente bajó la cabeza en silencio. Los esposos comprendieron que ya no podrían negar lo evidente. Su hija mayor no solo ocultaba la verdad, sino que intencionalmente había intentado engañar a todos, deshaciéndose de la pista principal. Paralelamente a este evento, los investigadores sostuvieron otra conversación con Fiona. Cuando le informaron que habían encontrado el medallón, la niña por primera vez en todos los interrogatorios se puso visiblemente nerviosa. Intentó decir que no recordaba cómo el medallón había terminado allí. Luego repitió nuevamente la versión de que había perdido la joya, pero ya con mucha menos seguridad, comprendiendo que ya no le creían. La niña se calló, desviando la mirada hacia un lado y tratando de no encontrarse con los ojos de los investigadores. Ahora la policía tenía en sus manos lo que tanto había faltado: una prueba física irrefutable que vinculaba directamente a Fiona con los eventos de ese día. En esta etapa de la investigación ya no era necesario verificar versiones y buscar explicaciones a sus declaraciones contradictorias. El medallón encontrado en el camino a casa confirmaba claramente su presencia en el lugar de la tragedia y su intento consciente de ocultar su papel en lo ocurrido. La investigación se preparaba para el siguiente paso, comprendiendo que ahora no solo debían entender las pistas, sino también intentar comprender los motivos del acto cometido por una niña que todos alrededor consideraban reservada, pero completamente ordinaria. En el siguiente interrogatorio, el investigador presentó a Fiona el medallón encontrado. El objeto fue puesto sobre la mesa, justo frente a ella. La niña reconoció inmediatamente la joya y confirmó que le pertenecía. Esta vez no repitió las versiones previas de que el medallón se había perdido mucho antes del incidente. El investigador informó que en el broche del medallón los expertos habían descubierto sus huellas dactilares, y esto contradecía completamente sus declaraciones iniciales. En lugar de intentar justificarse o encontrar una explicación, Fiona admitió con calma y brevemente su culpa. Explicó que entre ella y Emily ocurrió un conflicto durante el paseo cerca del pantano, y confirmó que ella misma empujó a su hermana al agua. También añadió que Emily no pudo salir, pero la niña no manifestó ninguna emoción notable ni signos de arrepentimiento. Sus palabras fueron fijadas por el investigador en un protocolo oficial. A pesar de la gravedad de la confesión, el comportamiento de Fiona permanecía invariable. Se mantenía erguida y no evitaba la mirada del investigador. En el protocolo se notó aparte que su estado emocional en el momento de la confesión no cambiaba. Permanecía establemente tranquilo e indiferente. Después del interrogatorio, la policía obtuvo una confirmación formal y definitiva de la participación de Fiona en lo ocurrido en el pantano. Desde ese momento, todos los esfuerzos de la investigación se concentraron ya no en averiguar quién cometió el acto, sino en las razones que llevaron a ello. Después de la confesión de Fiona, los investigadores decidieron reconstruir detalladamente la secuencia de eventos de esa tarde. Con ayuda de los datos obtenidos de los criminalistas y de la propia Fiona, fue elaborada una clara y completa cronología del incidente en el pantano. Según los hechos establecidos, las hermanas salieron de casa alrededor de las 6 de la tarde. Siguieron la ruta habitual, siguiendo por un estrecho sendero en dirección del pantano Suspiro Profundo. En el suelo pantanoso, los expertos fijaron las huellas de calzado de ambas niñas, que se detuvieron a varios metros de la orilla. Allí ocurrió una discusión entre ellas. La causa del conflicto fue el medallón que Emily tomó de Fiona y no quiso devolver. La hermana mayor intentó recuperarlo,
Se trabó una pelea entre ellas, lo que era confirmado por el carácter y dirección de las huellas en la tierra, mostrando claramente un desplazamiento brusco y pérdida de equilibrio de una de las hermanas. A juzgar por los resultados de la pericia, Emily después de esto terminó en el agua. El lugar de caída se encontraba allí donde inmediatamente comenzaba una profundidad significativa, y la orilla era demasiado resbaladiza y fangosa para salir por sí misma. En el momento en que Emily se encontró en el agua, la hermana mayor sostenía el medallón en su mano, y fue entonces cuando el objeto fue presionado con fuerza contra el cuello de la menor, dejando la marca característica que posteriormente se convirtió en la pista más importante. Después del incidente, Fiona regresó de vuelta por el mismo sendero. Aproximadamente a mitad de camino a casa se deshizo de la joya, arrojándola a la zanja de desagüe, lo que también fue confirmado por el lugar de su descubrimiento por la policía. El tiempo desde el momento de salir de casa hasta el regreso de Fiona correspondía a aproximadamente 45 minutos, lo que coincidía completamente con las conclusiones de la investigación. Esta reconstrucción precisa permitió a los investigadores obtener un cuadro completo de los eventos de esa tarde y eliminar cualquier inconsistencia en las declaraciones dadas anteriormente por Fiona. Ahora, ante la investigación, estaba la tarea de comprender los motivos que llevaron a tales acciones. El proceso judicial en el caso de Fiona O'Connor comenzó en primavera de 2019 y atrajo inmediatamente la atención no solo por las circunstancias del crimen, sino también por la edad de la acusada. Todos los hechos ya habían sido confirmados: la confesión, las pistas encontradas, las coincidencias por pericias. La cuestión no estaba en la culpabilidad, sino en cómo evaluar jurídicamente el acto de una persona que tenía solo 12 años. La fiscalía afirmaba que las acciones de Fiona tenían un carácter consciente. Ella ocultó el objeto, dio falsas declaraciones e intentó confundir la investigación, lo que testimoniaba una comprensión de las consecuencias de sus actos. Según la parte acusadora, la edad no podía servir de justificación. Los abogados, por el contrario, insistían en una conclusión psiquiátrica donde se hablaba de un marcado trastorno emocional y alteraciones de la personalidad. Los expertos describieron a Fiona como reservada, débilmente capaz de empatía, propensa a cambios bruscos de humor y autoaislamiento. En el informe se indicaba que en el momento del conflicto actuó impulsivamente, bajo la influencia de una fuerte tensión interna y envidia acumulada hacia su hermana. El tribunal examinó todas las conclusiones y escuchó los testimonios de los padres, maestros y especialistas. Finalmente, en abril de 2019, fue leído el veredicto. Fiona O'Connor fue declarada culpable. El tribunal decidió no aplicarle las medidas de castigo estándar y enviarla a una institución cerrada especializada para menores hasta alcanzar la mayoría de edad, donde debía permanecer bajo observación constante de médicos y psicólogos. Esta decisión formalmente concluyó la investigación, pero no eliminó la pregunta sobre qué había llevado a la tragedia dentro de la familia. Cuando el proceso judicial concluyó y la prensa gradualmente se volcó a otros eventos, para la familia O'Connor comenzó una etapa completamente nueva de vida. A pesar del cierre formal del caso, para quienes quedaron, las consecuencias de lo ocurrido apenas comenzaban a manifestarse. Varios meses después del juicio se supo que los padres habían tomado la decisión de divorciarse. Sarah y Jonathan ya no podían estar en un mismo espacio que constantemente les recordaba lo sucedido. Su vida en común quedó destruida. La casa en las afueras del pueblo fue puesta en venta y pronto la familia abandonó Ballymore para siempre. Ninguno de los vecinos y conocidos volvió a oír de ellos nada. Prefirieron una desaparición completa del campo público. Fiona durante todo ese tiempo se encontraba en una institución especializada bajo observación constante de médicos y psicólogos. La información sobre ella era escasa, pero se sabía que le había sido asignado un programa de terapia prolongada dirigido a superar los problemas emocionales revelados. Los eventos de esa tarde en el pantano dejaron una huella profunda no solo en la familia O'Connor, sino en todo el pueblo. Los habitantes locales trataban de no hablar más de ello en voz alta. Sin embargo, la historia constantemente se recordaba a sí misma. Algunas familias prohibieron a sus hijos jugar cerca del pantano,
y el lugar obtuvo una reputación aún más siniestra que antes. Oficialmente el caso fue cerrado, pero las consecuencias para cada uno de los participantes de esta historia permanecieron para siempre. El tribunal y la sentencia pusieron un punto jurídico. Sin embargo, ni los padres ni la propia Fiona pudieron volver a una vida normal. Su familia ya no existía, así como no existía la posibilidad de reparar nada. Ballymore volvió a ser un lugar tranquilo, pero ya no como era antes.